Bienvenidos a la Estrategia Aprende en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy presentamos la sesión correspondiente a la semana 28, día 2, del área de comunicación para cuarto de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la sesión de esta semana es Proponemos acciones para ayudar en la actual emergencia sanitaria. Agenda de la semana 28, día 2. Competencia. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Actividad. Escribimos la versión final de un texto informativo sobre acciones para ayudar en la emergencia sanitaria y la publicamos. El reto, sí, elaborar tu texto informativo. Debemos de tener en cuenta que en la actividad anterior planificaste y escribiste la primera versión de tu texto informativo, para lo cual seguiste paso a paso sus etapas de construcción. En esta sesión, tu reto será revisarlo para hacer las mejoras necesarias y lograr su versión final. Finalmente, publicarás tu texto ayudando así en la actual situación de emergencia sanitaria y en esta nueva convivencia social. Entonces, vamos a comenzar revisando nuestro texto informativo. Para ello, debes de tener en cuenta que todo lo que estamos aprendiendo tiene un propósito. Así es. En este caso será desarrollar habilidades comunicativas para informar sobre la salud pública, la emergencia sanitaria y la nueva convivencia social. Todo esto bajo el contexto de la pandemia producida por el COVID-19. Entonces, vamos a comparar tu texto informativo, el que hiciste el día de ayer, con la siguiente lista de cotejo. Esto te ayudará a identificar tus fortalezas, así como todo aquello que debemos de mejorar. Primer punto. ¿Tu texto informativo presenta un hecho cierto o veraz? Segundo, tu texto responde a algunas preguntas como ¿qué?, ¿quiénes?, ¿dónde?, ¿cuándo y por qué? Tercero, ¿tu texto informativo transmite información correspondiente a situaciones de la realidad? Cuarto, ¿tu texto presenta información clara, breve y fácil de entender? Y por último, ¿tu texto presenta información relevante y de interés para las personas que lo leerán? Si en algún momento colocaste en alguno de los indicadores, en alguno de los criterios que estabas en proceso o el no, esos son los aspectos que debes de mejorar, ¿ya? Entonces, revísalos nuevamente e identifica aquello que aún no cumple tu producto y de acuerdo con la lista de cotejo, anótala para poder hacer las correcciones respectivas. Muy bien, es momento entonces de mejorar tu texto informativo y corregirlo. Ya cuando termines con la versión final de tu texto informativo, te invitamos a revisarlo una vez más con este cuadro. Y si hay algo aún más por corregir, adelante, debes de hacerlo. Recuerda que todo texto siempre se puede perfeccionar. Entonces, dale una revisada más a tu texto final y recuerda que el tema debe ser información sobre la emergencia sanitaria. El propósito, informar sobre las acciones ante la emergencia sanitaria. El público, tus lectores, tu familia, tus compañeros de clase o tus amigos. El registro, el tipo de lenguaje que vas a utilizar, formal y objetivo, directo. Y fuentes de información, las lecturas que has realizado la semana pasada. Muy bien. Ahora que ya completaste totalmente la revisión de tu producto final, estamos listos ya para poder enseñarle a nuestros familiares. Te sugiero que agregues tablas o gráficos estadísticos o imágenes que representen, que señalen el número de pacientes hospitalizados en tu región o cómo va el avance de la epidemia en tu región. ¿En qué lugar puedes publicar tu texto informativo? ¿Recuerdas que en la sesión anterior hicimos la cartilla? Es una muy buena opción colocar tu texto informativo en la cartilla. No olvides presentar una copia, mandar una evidencia sobre tu versión final del texto informativo a tu profesor. Y antes de terminar con la sesión del día de hoy, es importante que te autoevalúes. Para ello, te vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Te ha sido útil leer y elaborar el texto informativo sobre la salud pública en el Perú durante la pandemia del COVID-19? ¿Por qué? Responde con total honestidad. ¿Qué opinas del distanciamiento social? ¿Qué te parece la ampliación de la emergencia sanitaria por 90 días? En tu opinión, ¿cuáles son los aspectos más importantes del texto que has elaborado? Al elaborar tu texto informativo, ¿has usado las TICs y los recursos digitales? ¿Cómo te has sentido utilizando la plataforma virtual? ¿Consideras que has cumplido con responsabilidad tu trabajo en Aprendo en Casa?
expresa con libertad lo que quieres expresar o decir. Y según esta experiencia, ¿en qué aspectos necesitas mayor apoyo de tu profesor? ¿Por qué es importante, y para finalizar, por qué es importante revisar tu texto informativo con paciencia y mucha atención? ¿Terminaste tu autoevaluación? Eso sería todo en esta clase. Gracias.